Entonces, la derivada va al exponente, quedando entonces exponente seno de y. Listo. Ya calculé la derivada con respecto a x. Calculo la derivada segunda con respecto de y. Pero aquí estoy en la sección de derivadas de primer orden, ¿verdad? Entonces calculo la derivada con respecto de y. Sería exponente seno de y. Así. Y esto derivado con respecto de y. Aquí la exponencial multiplica la función trigonométrica que depende de y. La exponencial no depende de y. Puede salir como una constante de la derivada. ¿Bien? Quedando exponente x y simplemente debo derivar el seno de y. Así. ¿Cuánto vale esta derivada? Derivada del seno te da Coseno de y. Y aquí es innecesario derivar el argumento, ya que es simple, es simplemente y. Bien, no es necesaria la regla de la cadena. Quedando exponente x coseno de y. Estas son mis derivadas de orden 1. Necesito las de orden 2, pero no todas. Solamente la doble x y la doble y, porque están las cruzadas. ¿Recuerdan? XY o YX. Esas no las necesito porque no aparecen en la ecuación de Laplace. ¿Cuál es la ecuación de Laplace? Esta de aquí. Bien. Ahora, aquí ponemos derivadas de segundo orden. U doble X. U doble X significa que tú debes derivar la UX de antes con respecto a X. Otra vez. La UX de antes es exponente seno, es la primera. Entonces quedaría exponente X seno de y esto derivado con respecto de X. El seno sale porque es una constante que carece de X y está multiplicando la función que sí depende de X. Debes derivar la exponencial. ¿Qué te da? El seno sale. Derivas esto. Te da exponente, ¿verdad? Otra vez por exponente. Y lo puedes acomodar. Usualmente va primero la exponencial y después la trigonométrica. Bien. Esta la voy a necesitar. Ahora calculamos la UY. La UY es derivar la UY que encontramos arriba. Y la UY de arriba es exponente coseno. Exponente coseno de y. Así. La exponencial sale de la derivada porque carece de y, que es la derivada, que es la variable de derivación. Saco la exponencial, ahí está. Dejo el coseno porque este debe derivarse, ¿verdad? ¿Cuánto vale esta derivada? menos seno de y. Menos el seno. Multiplicado por la exponencial. Quedaría entonces menos exponente seno de y. ¿Bien? Bueno, pues ya tengo lo necesario. Necesito esto y esto. ¿Y qué les hago? La ecuación de Laplace te dice, suma la derivada segunda con respecto de x con la derivada segunda con respecto de y. Ok, aquí están, son los que están en amarillo. ¿Cuánto te da esta suma algebraica? Cero. Te da 0. Se cancelan, ¿verdad? Son los mismos términos, sino diferente. Te da 0. Entonces, efectivamente, ¿verdad? U doble X más U doble Y. Esto es, U doble X es exponente seno. La debo sumar con la U doble Y, pero la U doble Y es menos exponente seno
Se cancelan y te da 0. Como te puedes dar cuenta, la ecuación diferencial se cumple ya que la suma de las derivadas segundas te da 0. Si te hubiera dado otra cosa distinta, pues una de dos. O no se cumple la ecuación diferencial o te equivocaste en el momento de derivar, que es lo más probable. ¿Bien? Bueno, estas cosas son ecuaciones diferenciales parciales. Aquí solamente estamos comprobando que es muy distinto a resolverlas. Resolverlas es un dolor de cabeza. ¿Bien? Hay métodos, pero pues no es el objetivo de esto. Bien. ¿Dudas? No. Bien, esto les puede interesar. A mí no me gusta, pero ustedes que son administradores, puede serles útil. Sí sabían, ¿verdad? Que son administradores. La función de producción de Cobb-Douglas. Bueno, aquí menciono un ejemplo. Se describe el trabajo de Cobb y Douglas a modelar la producción total P de un sistema económico como una función de la cantidad de mano de obra L y la inversión de capital K. En este caso se utilizan derivadas parciales para demostrar cómo la forma particular del modelo se infiere de ciertas suposiciones que plantearon con respecto a la economía. Tienes tres cosas. Una, producción. Dos, capital. Tres, mano de obra. La producción se denota con P o se representa con esa letra. El capital con la letra K y la mano de obra con L. Bien. ¿Cómo se relacionan estas tres cosas con la función de producción de este Cobb-Douglas? Está interesante, ¿verdad? Si la función de producción se denota así, como que la producción es una función de la mano de obra y del capital, entonces la derivada parcial, esta, es la razón a la cual cambia la producción con respecto a la cantidad de mano de obra. Pues sí, recuerden que las derivadas son razones de cambio. Aquí es parcial de P con respecto de L, significa que es la razón de cambio de la producción con respecto a la mano de obra. Si tú tienes poca mano de obra, tienes poca producción. Si tienes mucha mano de obra, posiblemente tienes mucha producción, pero también debe depender del capital. Porque a lo mejor tienes mucha mano de obra, pero poco capital. ¿Vale? Es razonable pensar que depende la producción tanto de la mano de obra como del capital, ¿verdad? A lo mejor hay otras cosas, pero aquí es un modelo simple. Los economistas la llaman producción marginal con respecto a la mano de obra o productividad marginal de la mano de obra, a esta derivada. Similarmente, la derivada parcial P con respecto de K es la razón de cambio de la producción con respecto al capital y se denomina productividad marginal del capital. Es el nombre que le dan los economistas. En estos términos, las suposiciones que crearon Cobb y Douglas se pueden formular como sigue. Si la mano de obra o el capital se desvanece, es decir, va haciéndose más pequeñito, entonces sucede lo mismo con la producción. ¿Tiene sentido? La productividad marginal de la mano de obra, la productividad marginal es esta derivada, P con respecto de L, es proporcional a la cantidad de producción por unidad de mano de obra. ¿Sí? La productividad marginal del capital es proporcional a la cantidad de producción por unidad de capital. Ok. Debido a que la producción por unidad de mano de obra es P sobre L, la suposición 2 plantea que esto de aquí, que la productividad marginal de la mano de obra es proporcional, es igual a una constante por este cociente, para alguna constante alfa. Si se mantiene constante el capital K, entonces la ecuación diferencial parcial se vuelve una ecuación diferencial ordinaria.
Esta es la ecuación diferencial de Cook-Douglas que te modela esta situación. La producción en función de la mano de obra y del capital. Interesante, un poquito interesante. Y la solución de esta ecuación diferencial ordinaria, esta de aquí, tiene como solución esta de acá, cuando el capital es constante. Bien, cuando tú tienes una fuente fija de recursos. Si la fuente es variable, entonces tendrías esta ecuación diferencial. ¿Vale? Bueno, nada más es un comentario. Ahí está. Te digo, las ecuaciones diferenciales están en todos lados. Te modelan diferentes tipos de situaciones. Y aquí viene... bueno, esto está en la sección 14.3 del Stuart, si le quieren dar una leída. La función de producción de Cook-Douglas. En la 14.3, ahí está. Buscar uno más. Aquí, esta. No de Larsen. Este ejercicio de Larsen. Aquí está. Es parecido a... habíamos resuelto interpretado uno similar cuando recién se introdujo el tema de derivación parcial para la temperatura que percibimos, ¿verdad? Cuando está dada la temperatura del ambiente y lleva cierta rapidez. La temperatura que tú percibes no es la misma. Bueno, aquí es uno parecido. Temperatura aparente. Una medida de la percepción del calor ambiental por unas personas promedio es el índice de temperatura aparente. Un modelo para este índice es esta función. ¿Ok? Aquí A es la temperatura aparente, donde A es la temperatura aparente en grados Celsius. La T que aparece por ahí es la temperatura del aire, la del medio, sí. Y H es la humedad relativa dada en forma decimal. Usualmente se da en porcentaje, ¿verdad? Bueno, esta fuente. Hallar estas derivadas si la temperatura del medio es de 30 grados Celsius y la humedad relativa es del 80%. 2. ¿Qué influye más sobre la temperatura aparente? ¿La temperatura del aire o la humedad? Explicar. Bueno, podemos graficar esta criatura. Esta sí la puedo hacer en el software. Vamos a ver cómo se comporta. Una cosa. Déjame buscar una gráfica. Vamos a graficar, ¿vale? Vamos a graficar la función de temperatura aparente. Es 0.885 temperatura del medio, menos 22.4 la humedad, más 1.20 la temperatura del medio por la humedad, menos 0.544. Vamos a graficar la temperatura del medio entre 0 y 30 Celsius, ¿bien? Y la humedad entre 0 y 1, porque es desde 0% hasta 100%, ¿vale? Aquí vamos a ponerle cuáles son los ejes. Los ejes son T, H y la temperatura aparente. ¿Bien? Ah, es que aquí le puse Y era H. Por eso no da. Ahí está.
Es una cosa muy aburrida, es un plano. Es bueno, una especie de plano. No es un plano exactamente, tiene curvatura, no sé si lo detecten, pero mira, tiene como que una curva aquí. El eje de aquí abajo es el de la temperatura del medio, va desde 0 hasta 30. El otro eje es la humedad, de 0% hasta el 100. Y la altura a la cual se levanta esta curva, mira cómo se dobla, es la temperatura aparente. ¿Bien? En 30 grados, ya una humedad del 0.80, que está por aquí, la temperatura aparente está aquí, en la línea roja. Es una temperatura aproximada de 40 Celsius, ¿verdad? Porque es la escala. Pero eso no te lo va a dar la derivada parcial. La derivada parcial lo que te da es una razón de cambio. Conforme tú vas cambiando la temperatura o la humedad, ¿cómo cambia la temperatura aparente? Eso es lo que te da la derivada parcial, ¿vale? Bueno, vamos a calcular la cosa. Es una derivada muy sencilla, hemos visto derivadas mucho más complicadas. Entonces, inciso A. Voy a ponerle notación de índices. Bueno, esta derivada con respecto de la temperatura del medio es lo mismo que esto de aquí. ¿Bien? Y esto es derivar con respecto de T, donde T es la temperatura del medio, esta criatura. Con respecto de T. ¿Cuánto vale esta derivada? Está muy fácil, se van a reír. ¿Cuánto vale? Tienes 1, 2, 3, 4 términos. Son 4 derivadas. ¿Cuánto vale la primera? 0.885 por 1. Por 1. ¿Por qué por 1? Pues porque ese 1 es lo que te da la derivada. El segundo, menos 0. 0, carece de T. El tercero, 1.20 1.20 por 1. No, por H. Por H. 1 por H. ¿Ok? Menos 0. 0. 0. Bien. Simplifica. Los ceros los elimino. Bien, ahí está. Y bueno, calculamos la otra derivada con respecto de H. Esto es A índice H y sería derivar la misma cosa de arriba, pero con respecto de H. Menos punto 500 por el corto. Respecto de H. Bien. Esta derivada sería, y son 4 derivadas, la primera vale 0, lo puedo eliminar, menos 22.4 por 1, más 1.20 t por 1, menos 0. Simplifico, los ceros los puedo omitir, quedando entonces menos 22.4 más 1.20 t. ¿Ven? Ahí tengo mis derivadas parciales con respecto a t y con respecto a h. Ahora debo evaluar. En t igual a 30 y h igual a 80%. Bien. En t igual a 30 grados Celsius y h igual al 80%, que en forma decimal, porque así está el modelo, que es 0.80, tendría que a t es igual a ¿qué? Pues donde tú veas t en la derivada con respecto de t, vas a poner 30 grados Celsius, y donde veas h vas a poner 0.80, ¿verdad? Aquí. Te daría entonces
0.885 más 1,20 por 0.80. No tengo, sí tengo por aquí. Da 1.845. 1.845. Ahorita vemos las unidades porque las unidades nos van a ayudar a interpretar esta cosa. ¿Bien? Y esto es menos 22.4 más 1,20 por 30, porque es la temperatura, ¿verdad? Puntitas que te dan. 13.76. ¿En qué unidades se mide esto? Bueno, recuerda que la AT es derivada parcial de A con respecto de la temperatura del medio. Significa que conforme va aumentando la temperatura del medio, la temperatura aparente aumenta en 1.845 grados Celsius por cada grado Celsius que aumenta la temperatura del medio, ¿vale? ¿Cómo sabemos eso? Nos fijamos en las unidades. ¿En qué se mide la A? La A es una temperatura aparente que se mide aquí, dice, en grados Celsius. Y la T del medio, pues también se mide en grados Celsius. Entonces, fíjate que aquí se están dividiendo las unidades. Por lo tanto, serían grados Celsius aparente, lo voy a poner aquí. O sea, la que nosotros sentimos, por cada grado Celsius del medio. Es una cantidad positiva, significa que por cada grado Celsius que aumenta la temperatura del medio, nosotros percibimos un aumento de casi 2 grados Celsius. ¿Sí lo entiendes? ¿No lo entiendes? Eso se debe también a la humedad, ¿vale? No solamente a la temperatura del medio, también a la humedad. Y la de abajo, 13.76. ¿Qué? Bueno, nos fijamos, es AH, lo ponemos en notación de Leibniz, quedaría parcial de A con respecto de H. ¿Qué significa? Que esta es una razón de cambio de la temperatura aparente con respecto a la humedad. Por cada grado porcentual que aumente la humedad, ¿cuánto aumenta la temperatura aparente? Aumenta en 13.76. Impresionante. ¿Bien? Entonces lo podemos poner así. Grados Celsius aparente, no es la del medio, la que nosotros percibimos por cada grado porcentual. ¿Bien? De la humedad. Si aumenta 1% la humedad, nosotros percibimos una temperatura aparente de 13, bueno, casi de 14 grados Celsius. Muchísimo, muchísimo. ¿Bien? Y fíjate que es un aumento porque es una cantidad positiva. Si fuera menos, sería una disminución de la temperatura. Percibimos frío. ¿Vale? ¿Sí lo entiendes? ¿No lo entiendes? ¿No sabes? Lo tomo como así. Bien. ¿Qué influye más sobre la temperatura del aire o la humedad? Aquí lo estamos viendo. ¿Qué influye más? ¿La humedad? La humedad. Efectivamente. Si aumenta un grado porcentual, aumenta casi en 14 Celsius. En cambio, si aumenta la temperatura del medio 1 grado Celsius, percibimos un aumento de casi 2. Es 7 veces menor que si aumenta un grado porcentual la humedad. Bueno, no un grado porcentual. De hecho, ¿cómo decirlo? Cada 10%. No, tampoco. No, está bien, porque es 0.80. Sí, 0.80. Es correcto, es por cada grado porcentual. ¿Vale? Aquí está, entonces influye mucho más la humedad que la temperatura del medio. ¿Vale? Ahí está. Bueno, así es como se interpretan las cosas, estas derivadas parciales. Cosas interesantes. Aquí te pongo la gráfica de la cosa, ¿verdad? Esto no te da la gráfica nada más te dice cómo se comporta, ¿verdad?
No te está diciendo realmente las coordenadas o... En la gráfica tú no ves estos números. Estas son razones de cambio. ¿Qué pasa si tú varías una variable? Si tú le das un aumento o una disminución, ¿cómo afecta ese aumento o disminución en la función? Eso es lo que te están midiendo estas derivadas parciales. ¿Vale? Bueno, déjenme generar la última vídeo. Va a ser breve. No se vayan.